7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Somos Supermercado Su Casa, donde brilla la economía y la buena atención. Bienvenidos a Putumayo al Día Noticias, el informativo donde describimos, documentamos y analizamos los acontecimientos diarios, las declaraciones, las políticas o cualquier iniciativa que puedan afectar a nuestra sociedad. Informamos y transmitimos opiniones y comentarios sobre nuestros hallazgos. Putumayo al Día Noticias, con información de interés para ampliar la opinión y el debate público. Putumayo al Día, director Jesús Bernal. 12 del día, 1 minuto en Colombia. Cordial saludo a ustedes, nuestros oyentes. Cordial bienvenida a esta edición de Putumayo al Día, al mediodía de esta jornada, mitad de semana, hoy 26 de febrero de 2025. Vamos de inmediato con los temas que son noticia hoy en el departamento del Putumayo y que tienen trascendencia en la región. El gobernador del departamento del Putumayo, John Gabriel Molina, dio declaraciones esta mañana a la W Radio, donde hace su argumentación y se sienta postura frente a los señalamientos que se han originado tras informaciones que fueron originadas hace alrededor de unos 15 días, un poco menos en Mocoa, por el periodista Juan Diego Alvira, que preguntaba sobre el tema de lo sucedido el 12 de febrero, la detención de Giovanni Andrés Rojas, la persona que figura como cabeza visible de la mesa de negociación entre el gobierno y las disidencias en el Putumayo. Y ante eso, los señalamientos de haber incursionado, haber intervenido, haber participado, de haber filtrado las campañas políticas en el departamento del Putumayo. En el escenario local hay una incautación que ha sido dada por una operación dada por el ejército, ya se ha referido a este tema el comandante del batallón de operaciones contra el narcotráfico número 1. Estos operativos tuvo lugar en la vereda Comuna 2 del municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. La COCAM se refiere al reinicio de las erradicaciones en el departamento del Putumayo y pide diálogo antes de la intervención con el gobierno nacional. Un entramado de corrupción de unas empresas ficticias, empresas de papel que fueron creadas en España y en Uruguay y que estaban orientadas con la anuencia de dirigentes políticos del país de reconocido renombre. Está Roy Barreras, está la gobernadora del departamento del Valle, también incluyen allí a la canciller Laura Sarabia. Incluyen a otros nombres de partido político de la U que estaría orientando recursos para embolsillárselos en un valor de 1.7 billones de pesos. Empresas de papel creadas en España y en Uruguay que vienen siendo orientadas por representaciones de importantes empresarios en esos países. Vamos a una pausa y regresamos en este recorrido informativo del mediodía. Esto es Putumayo al Día a través de Tres Fronteras FM Radio. Nos escucha en los 96.3 FM. Putumayo al Día. Dr. Alan Tobar, médico y cirujano, especialista en medicina alternativa, magíster en cuidado paliativo. Sus tratamientos están orientados al manejo del dolor de una forma no farmacológica, empleando la medicina alternativa y otras técnicas orientadas para mejorar no solamente el dolor, sino la calidad de vida de las personas. Próximamente estará en Puerto Asís, Putumayo, para ayudar a estas personas que sufren de dolor crónico, cefaleas, migrañas, manguito rotador, túnel del carpo, fibromialgia, dolor lumbar crónico, neuropatía periférica, entre otros síntomas dolorosos. Lo puede llamar al contacto 312-558-6008, 312-558-6008, para que agende su cita y reciba mayor información. Próximamente, médico Alan Tobar, en Puerto Asís y sus alrededores. Avanzamos a esta hora del mediodía con más información.
Vamos a escuchar a partes de la entrevista que ha concedido esta mañana a la W Radio el gobernador del departamento del Putumayo, John Gabriel Molina, y su respuesta ante señalamientos que se han hecho, que circunstancias que dicen se pudieron haber registrado en el desarrollo de la campaña política, y en respuesta también a las declaraciones del señor Walter Mendoza, que habló que cerca de 1 hora y media antes, y que se refería al tema de si como grupo disidente, dice Walter Mendoza que ellos estaban también en el escenario político y que se mantendrían en el escenario político, pero que no le ve nada de malo participar en la política. En este caso, pues él habla desde la región, las montañas del Nariño, no propiamente con injerencia en el departamento del Putumayo, pero sí como negociador de las disidencias con el gobierno nacional. ¿Qué dijo, entre tantas cosas, de las respuestas que dio el gobernador del departamento del Putumayo, John Gabriel Molina? Vamos a escuchar algunos apartes. La entrevista dura alrededor de 20 minutos. Vamos a escucharla fraccionadamente, algunas posturas frente a lo que han sido los diferentes procesos electorales y la situación del departamento del Putumayo y las posturas frente a desconocer si ingresaron o no dineros a la campaña política que se cerró el pasado domingo en el departamento del Putumayo. Esto es lo que dice el gobernador del departamento. Escuchemos. Digamos, con las garantías electorales, y de ninguna manera me he sentado con ese señor, no lo conozco, no he hecho ningún acuerdo con este grupo en el departamento del Putumayo, mi acuerdo y el apoyo que he recibido lo hizo con el pueblo putumayense. Como pueden observar y pueden verificar mis publicaciones, pude lograr unir al departamento del Putumayo sin colores políticos, un llamado a la unidad, un llamado a la unidad de pensamiento, de conocimientos, de experiencias, pero sobre todo de voluntades para poder resolver las diferentes problemáticas que tiene el departamento del Putumayo en este momento, que afecta al diario vivir de cada una de las familias. Y podemos observar cómo logramos que 12 pueblos de los 15 pueblos indígenas me acompañaran. Lo hicieron público, de manera libre. Lo hicieron a través de los medios del departamento del Putumayo. Lo mismo lo hicieron asojuntas. Lo mismo lo hicieron las comunidades afrodescendientes. Entonces, pues, me gustaría inclusive tener un espacio y de la misma manera donde ese señor diga de qué manera nos ayudó o en qué momento nos sentamos o en qué momento nosotros hicimos acuerdos. Rechazo de tajo de estas afirmaciones del señor Walter Mendoza. No lo conozco, nunca me he entrevistado, nunca he hecho acuerdos y mi acuerdo fue con el departamento del Putumayo. Señor gobernador, yo estuve allá en Mocoa, lo entrevisté a usted y le pregunté sobre esos mismos rumores o acusaciones que venían rondando desde antes de su triunfo electoral. Los posibles vínculos, apoyos y respaldos de grupos al margen de la ley, como por ejemplo Comando de Fronteras, del que ese jefe alias Araña, quien está detenido. ¿Cómo hizo usted realmente para evitar que esos dineros y esos apoyos no entraran a su campaña, pese a que en Mocoa y en el Putumayo es un secreto a voces, dicen muchos, que los dineros del narcotráfico irrigaron toda la campaña electoral? Bueno, nosotros tenemos un proceso de cuentas claras, en las cuales debemos reportar los aportes, las donaciones que van encaminadas a poder garantizar el desarrollo de la campaña, ¿no? Ahí están los reportes, evitar, digamos, e inclusive si podemos revisar nuestra campaña y lo que ocurrió a lo largo del desarrollo de la campaña, el fervor y la alegría, logramos inclusive que la misma gente, digamos, por iniciativa propia, comprara las gorras, comprara las camisetas, llegaron al punto inclusive de impulsar los emprendimientos en el departamento del Putumayo. Encontramos muchos puntos de muchas personas que llegaban a los eventos a vender la camiseta, la gente compraba la camiseta, la gente compraba la gorra, ¿cierto? De ahí en adelante, pues yo no puedo determinar, yo digo de lo que manejamos, de lo que tengo conocimiento, de los reportes legales que hemos entregado
a las entidades competentes frente a los gastos de la campaña, ¿cierto? No puede uno negar que el departamento del Putumayo, no de ayer ni de hoy, digamos que tiene esa dificultad grande en materia de grupos al margen de la ley. Es un tema histórico, llevamos más de 50 años en el departamento viviendo la misma historia. Yo participé del plebiscito, yo salí a marchar, salí a apoyar el plebiscito porque estamos cansados de la guerra. ¿Y por qué también mis argumentos de poder apoyar el plebiscito en su momento? Yo soy víctima de la violencia. Yo crecí sin padres. A mí la guerra me quitó mis padres. Tuve una niñez muy dura, muy difícil. Y yo no quiero que los niños y los jóvenes del departamento del Putumayo sigan sufriendo lo que yo sufrí. Por lo tanto, salí a las calles a marchar. Pero desafortunadamente, la violencia retornó al departamento del Putumayo. Como diputado del departamento, que llegué por el estatuto de la oposición, le manifesté al gobierno en su momento de que se hiciera un trabajo rápido y se articularan esfuerzos con el gobierno nacional para unirse a esa apuesta de la paz total. ¿Y por qué? Porque si revisamos los índices de homicidio en el departamento del Putumayo, hemos encontrado que en el 2023 se asesinaron 2.032, 2.034 personas. Y comparábamos con Caquetá, no recuerdo la cifra, pero era supremamente menor frente a los datos que tenemos en el departamento del Putumayo. Y esas cifras se pueden atacar de dos maneras: con inversión social y también con el pie de fuerzas y las autoridades para poder perseguir la criminalidad. Creo que son dos estrategias importantes y fundamentales que nos pueden permitir empezar a construir la paz total. La paz total no se construye únicamente con la dejación de las armas de los grupos al margen de la ley. ¿De qué nos sirve que esta gente se entregue las armas, gobernador, y hoy el departamento del Putumayo tiene muchas necesidades, especialmente en materia de servicios públicos? Pero ¿tenía usted, sí o no, relaciones, vínculos con las disidencias de las FARC? De ninguna manera. Nunca he tenido relaciones con ningún grupo al margen de la ley. Yo soy una persona nacida en Mocoa, crecí en Mocoa, nunca casi que he salido de este municipio. Hay situaciones muy diferentes, especialmente en el medio y bajo Putumayo. Por lo tanto, de ninguna manera puedo aquí afirmar que tenga algún vínculo con los grupos al margen de la ley. Sí, gobernador, además de esos señalamientos que usted ha negado en esta entrevista, pues también hubo denuncias de que en esa campaña electoral se presionó a la comunidad, a las comunidades allá en el Putumayo para exigir la liberación de alias Araña. ¿Usted fue testigo de eso? ¿Supo algo de eso? Estaba en ese momento en el municipio de Mocoa y sí miramos, digamos, por redes sociales unas marchas que se desplazaron. Especialmente se movilizaron en el municipio de Puerto Asís y el Valle del Guamués. En Mocoa no hubo movilizaciones, en el Alto Putumayo tampoco observé, no sé realmente qué reporte haya frente a esos temas, pero por redes sociales lo que sí pude observar es que hubo una movilización que me dicen que aproximadamente 2.000 personas en el municipio de Puerto Asís y no sé qué número en el municipio del Valle del Guamués. Frente, en su momento, el argumento que escuché, que es el tema de apoyando el tema de la paz o exigiendo el tema de la paz, el trasfondo finalmente no lo conozco con argumentos claros o información precisa. Yo ayer tuve una reunión con el gobernador saliente, donde él me reportó tranquilidad en todo el proceso electoral. Me dijo John, había muchas informaciones, muchas situaciones de orden público que se manifestaban desde el orden nacional, y finalmente, dijo, transcurrió de manera muy tranquila el proceso de elecciones. No tuvimos ninguna dificultades en ningún municipio. Hubo tal vez la votación muy baja, es precisamente que inclusive me da la impresión que el sector rural no salió a votar, que quien votó fue el sector urbano. Me da la impresión, ¿cierto? No tengo hoy los datos, voy a solicitarle a la empresa que me acompañó en el proceso de blindaje de los votos, que me determine el mes a mes a ver qué porcentaje votó en el casco urbano y en el sector rural.
Sí, gobernador, pero estas alertas las hacía directamente era la Defensoría, para precisar ese dato del que usted nos ha venido hablando a lo largo de esta entrevista. Lo hacía la Defensoría, que es un trabajo que ellos hacen directamente con las comunidades allá en el territorio. Pero voy a mi pregunta, y es... también circularon unos audios, unos videos, en donde se hablaba de la presunta injerencia del alcalde de Orito, allí en Putumayo, el señor Edison Ramírez, quien estaba presionando justamente a estas comunidades con las que usted dice contó para que votaran por usted. ¿Supo usted de este tema? Bueno, miré una denuncia donde el alcalde, digamos, hizo los carnavales no en las fechas establecidas normalmente en el departamento del Putumayo, que son el 5 y el 6 de enero, creo que las corrió para el 10 de enero, y el hombre, digamos, el alcalde en ese momento creo que utilizó un color amarillo para poder, digamos, en los ponchos, para poder, digamos, una prenda adicional de los carnavales, y frente a eso miré que hubo un escándalo, ¿cierto? Y un ataque frente a esta, digamos, decisión que el alcalde tomó en su momento. Pero sin embargo, frente a la campaña, creo que con el alcalde me vine a reunir el día de ayer, donde me solicitó un espacio para ver temas de inversión. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la campaña del municipio de Orito, pues ahí están las personas, ¿no? Están las comunidades con las cuales me acompañaron. Yo hice un trabajo especialmente con los pueblos indígenas, casi en todo el departamento del Putumayo. Yo logré como gerente de la empresa Energía en el municipio de Orito electrificar a más de 3.000 personas, ¿cierto? Que le llevamos energía, y son personas muy gratas que siempre me han acompañado, siempre han estado dispuestas a apoyarme en estas aspiraciones, en este caso a la gobernación del departamento del Putumayo, y tengo plena tranquilidad en eso, que se puede verificar y la gente lo pudo observar en el desarrollo de la campaña. Pero a propósito de eso, de observación de la campaña, porque quiero volver con el tema de la Defensoría del Pueblo, porque se dice, ha dicho la misión de observación electoral, y abro comillas, que el sábado anterior a las elecciones se pudo ver presiones a comunidades rurales para acudir a las urnas presuntamente ejercidas por los comandos de la frontera. ¿Usted qué supo de eso? Mire, yo no tengo mayor información. Yo me dediqué a nuestra campaña, a plantear una campaña de principio a fin, y sobre todo hice, digamos, hacerle frente a los diferentes ataques, porque querían impedir de 10.000 maneras que yo llegara a ser el gobernador. Eso es importante también aclararlo. Tuve que defenderme toda la campaña. Inscribí mi candidatura y tuve que afrontar 5 demandas ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Esa, digamos, haciendo campaña y defendiendo. 2. Luego arranca otro proceso que pasa lo mismo que hace la primera vez que yo aspiré. La primera vez que yo aspiré sin tener velas en el entierro, porque nunca he tenido acuerdos ni relaciones con grupos al margen de la ley. Capturan a un señor llamado Gárgola y entonces le echan la culpa nuevamente a John Molina. O sea, me relacionan Caracol diciendo que de alguna u otra manera un coronel y que ese señor Gárgola hacían parte como de una estructura y que me apoyaban a mí. Es una total mentira, una total injuria de ese momento. En la campaña anterior ocurre lo mismo, faltando un solo día para las elecciones. Faltando un día para las elecciones, hacen un programa con inteligencia artificial y imitan a Canal 1, Noticias 1, donde dicen que yo soy el autor del paro que lideró comandos de frontera en el departamento del Putumayo. Ya muy tarde para poderme defender, y el noticiero sale muy tarde también a aclarar, cierto, que fueron imitados y fueron hechos con inteligencia artificial. Gobernador, usted ya ha negado, usted ya ha negado tajantemente cualquier relación con las disidencias, con alias Araña. Entonces quería preguntarle, si usted pudiera mandarle un mensaje a los grupos armados que quieran amedrentar a la población de Putumayo, ¿cuál sería este mensaje para esas personas armadas? Bueno, en primer lugar, si ellos están sentados en la mesa y de verdad tienen ellos una voluntad genuina de paz, pues definitivamente tienen que dejar de estar primero generando violencia,
Segundo, de no seguir impulsando el tema de cultivos ilícitos, el tema de narcotráfico, todo el tema, toda actividad que esté fuera del margen, que esté al margen de la ley. Ese tipo de situaciones es el llamado. Si de verdad tienen la voluntad genuina de hacer la paz, que lo demuestren con hechos. Estamos en las noticias, en Putumayo al día. Denuncia a la línea 147, Línea de la Libertad. Evite ser víctima del secuestro y la extorsión. No realice retiros cuantiosos en cajeros automáticos. Absténgase de revelar aspectos de su vida personal y familiar a personas desconocidas. La actualidad informativa en Putumayo al día. Dr. Alan Tobar, médico y cirujano, especialista en medicina alternativa, magíster en cuidado paliativo. Sus tratamientos están orientados al manejo del dolor de una forma no farmacológica, empleando la medicina alternativa y otras técnicas orientadas para mejorar no solamente el dolor, sino la calidad de vida de las personas. Próximamente estará en Puerto Asís, Putumayo, para ayudar a estas personas que sufren de dolor crónico, cefaleas, migrañas, manguito rotador, túnel del carpo, fibromialgia, dolor lumbar crónico, neuropatía periférica, entre otros síntomas dolorosos. Lo puede llamar al contacto 312-558-6008, 312-558-6008, para que agende su cita y reciba mayor información. Próximamente, médico Alan Tobar, en Puerto Asís y sus alrededores. 12:22 del mediodía. Se ha dado un resultado operacional en las últimas horas en el departamento del Putumayo, más exactamente en el municipio de Puerto Asís. Sobre ese tema ha dado las declaraciones el señor comandante de la Brigada contra el Narcotráfico número 1, quien es el coronel Juan Francisco Algarra Malaver. Es lo que ha dicho brevemente sobre este resultado operacional. Contra el narcotráfico se logra ubicar y destruir de forma controlada un laboratorio ilegal empleado para la producción de pergamanato de potasio, lo que contribuye a la afectación de las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetali, estructura comandos de frontera en esta región. Con mencionada operación se produce una repercusión monetaria a la estructura comandos de frontera de 469.325 millones de pesos, equivalentes a $115.115. Este complejo había sido adecuado para producir el pergamanato de potasio, químico vital para producción del clorhidrato de cocaína. Nos escucha en los 96.3 FM. Putumayo al día. 12:23, esto se registró en la vereda Comuna 2 del municipio de Puerto Asís, donde unidades del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, la Policía Nacional, ubicaron estas estructuras donde se encuentran estos insumos y donde se hace la incautación por parte de las tropas. Dice, como expresa el coronel, se produce una incautación equivalente a los $115.000 que estaría evaluado los insumos allí incautados. Y polémica se ha generado en el país tras los hallazgos que se han encontrado, donde se dice que alrededor de 17 IPS habrían sido direccionadas por empresas falsas, empresas de papel creadas en España y en Uruguay, para robarse la plata de la salud en Colombia. 17 IPS estarían direccionadas. Se habla de que sería alrededor de 1.7 billones de pesos los que han sido direccionados y están desafortunadamente orientados por la política corrupta en Colombia. Y hay señalamientos a líderes políticos que pertenecen particularmente al partido de la U. La noticia ha sido titulada El laberinto donde se pierden los recursos de la salud de los colombianos.
dice que en menos de 4 años y de manera silenciosa se hizo consolidado en Colombia un grupo empresarial compuesto por clínicas, centros de análisis médicos, farmacias y otros operadores de salud que tienen como matriz una empresa de papel con domicilio en España y cuyo único dueño aparece en el papel. Curiosamente, dicen las instituciones prestadoras del Servicio de Salud IPS que conforman ese nuevo grupo empresarial se han visto beneficiadas al menos en los últimos 2 años en pagos extraordinarios que pagaban las EPS y mejoraban a la sombra del señor Mario Urán el desmedro del pago casi inexistente de los hospitales públicos. La situación que se presenta hoy de ese jugoso negocio donde se han enriquecido unos pocos, mientras que muchos centros asistenciales del país están al borde del colapso financiero al no recibir el flujo de recursos que la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social gira a las EPS con el fin de aliviar la crisis del sector salud. Sí, el ADRES. Según fuentes de la Presidencia de la República, se confirmó que la salida del señor Leal se dio ante la preocupación de que una persona al entorno cercano al presidente sobre el alcance de los hallazgos relacionados a las IPS y para evitar un escándalo de grandes proporciones, se le hizo mal ambiente entonces al superintendente y convenció al presidente de la inconveniencia de mantener al funcionario en el cargo. El listado completo de las afortunadas IPS que se extienden a lo largo y ancho de la geografía del país y que se encontraron con recepción de recursos del sistema de salud es la siguiente: Bienestar IPS, Avidanti SAS, EVE Distribuciones SAS, Organizaciones Clínica General del Norte, Centro de Cirugía Ambulatoria IPS, Angiografía de Colombia, Diacor Soacha, Oncólogos de Occidente, Unión de Cirujanos, Centro de Cancerología de Boyacá, Sociedad de Radio Oncológica Boyacá, Clínica Chía, Clínica Avidanti Armenia, Erfarma, Ronelli SAS, Clínica Blas de Leso, Everclínicas y Sociedad San José de Torices. Estas las que habrían recibido millonarios recursos. Estamos en las noticias, en Putumayo al día. 12:27 minutos, cerramos aquí este espacio informativo. A ustedes les agradecemos su grata compañía. Los dejamos con mensajes de interés y viene en instantes el magazine de la Amazonía. Nos reencontramos mañana en los espacios habituales de Putumayo al día. Hasta pronto. Desde Puerto Asís, Putumayo, frontera con Ecuador y Perú. Transmite 3 Fronteras FM Radio, 96.3 MHz, HWK 35, emisora comunitaria.